Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública. Le damos la bienvenida a nuestra experta del día de hoy, la ingeniera Nelly Parra. Ingeniera, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este tan importante taller el día de hoy, donde, como ya Lina nos dijo, muchas gracias Lina por la introducción, ya Lina nos había comentado acerca del tema que vamos a tener hoy aquí en este taller tan importante, donde vamos a hablar acerca de la administración pública y de la prevención de los riesgos biomecánicos, también conocidos como los riesgos laborales, como los riesgos ergonómicos. Recordemos nosotros que tenemos nuestra travesía 2021 a través de Positiva, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, nosotros no nos hemos detenido, hemos venido trabajando toda esta parte del conocimiento, de todos estos talleres que hemos querido compartir con ustedes, en los cuales hemos hablado de muchísimos temas, y este tema que no es menos importante que los temas que hemos tratado en otras talleres, pues hoy nos invitan a que hablemos de 3 momentos. Entonces, en un primer momento vamos a tener en qué consiste todo lo que tiene que ver con la ergonomía y el riesgo biomecánico. En un segundo momento vamos a hablar de todo lo que es trabajando con ergonomía. Y en un momento 3 vamos a tener el acondicionamiento de puestos de trabajo. Pues bueno, sin más preámbulos, veamos entonces aquí el día de hoy cuál es nuestro objetivo. Entonces, nuestro objetivo, vamos a trabajar en socializar esos factores de riesgo ergonómico o biomecánicos que nos permitan a nosotros identificar los aspectos claves para trabajar en nuestros programas de promoción y prevención, evitando todas estas enfermedades asociadas al trabajo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué sucede? Biomecánico, ergonómico, pues básicamente quiero compartirles que hace unos años siempre hablábamos nosotros de los factores de riesgo ergonómicos. Después de un tiempo, nosotros seguimos hablando como esa parte inicial de lo que es el riesgo laboral desde el punto de vista de ergonomía, pero hoy en día nosotros lo enmarcamos dentro de la palabra biomecánico. Por eso no quise dejar por fuera, y se van a dar cuenta que en algunas diapositivas nosotros les hemos colocado ergonómico con un backlash biomecánico, porque no queremos como perdernos esa ruta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos 3 objetivos específicos, y en estos objetivos específicos vamos a hablar inicialmente de definir qué es el riesgo ergonómico. Después vamos a hablar de identificar las fuentes de información, y luego vamos a socializar las formas de promoción y prevención. Quiero recordarles que es importante que nos dejen a través del chat sus preguntas, y nosotros, en este caso yo al final de la presentación, se las voy a responder, voy a leer las preguntas que ustedes nos han dejado en el chat, y con mucho gusto pues vamos a socializar esas respuestas. Así que pues bienvenidos y empiecen a dejarnos sus preguntas allí. Ustedes ya saben que ninguna pregunta es menos importante que las otras. Para nosotros es muy importante poderlos acompañar en todo este proceso de conocimiento, y sobre todo esta parte tan bonita que tenemos nosotros aquí en los talleres de Positiva. Hablamos entonces de en qué consiste todo esto de lo que es la ergonomía o ese factor de riesgo biomecánico. Y es importante que nosotros digamos y hablemos de que la ergonomía es una disciplina científica, como veníamos hablándolo antes, y que esa disciplina científica está relacionada con la comprensión de las interacciones que hacemos nosotros como humanos con otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica a teoría, principios, datos y métodos con el fin de que nosotros podamos optimizar el bienestar humano y el rendimiento del sistema. Pero
Básicamente, cuando nosotros estamos hablando aquí en este mundo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nosotros hablamos de ergonomía, pues lo importante es que tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos diciendo que vamos a hacer la identificación de los peligros ergonómicos, son todos esos peligros que nosotros tenemos en el puesto de trabajo y que si nosotros no hacemos una adecuada valoración de ese riesgo y no hacemos unos controles de esos peligros, de esos riesgos que nosotros hemos identificado, pues al final del proceso vamos a tener personas que pueden llegar a estar enfermas. Dentro de esta parte ergonómica nosotros vamos a ver que vamos a hablar de cargas, vamos a hablar de posturas, vamos a hablar de movimientos repetitivos. Y para nosotros aquí, en este sector tan importante como es el sector de la administración, pues no podemos dejar algunos aspectos de lado ni los podemos dejar al azar. Entonces, dentro de lo que nosotros trabajamos aquí en este gran planteamiento ergonómico, que consiste en diseñar los productos y los trabajos de tal manera que podamos adaptar todos estos productos, equipos, máquinas y herramientas al hombre y no al contrario. Hace algunos años se adecuaba era al hombre a la máquina, ¿no? ¿Y cómo hacíamos eso? Pues empezábamos a ponerle plataformas, a ponerle un ladrillo sobre otro, a acondicionar una cantidad de cosas que era para que él pudiera trabajar en la máquina, pero pocas veces pensamos en que debemos de tener el equipo, la máquina, la herramienta ya adecuada a las necesidades que tienen nuestros trabajadores. Pues bien, aquí cuando nosotros hablamos de esta parte del factor de riesgo ergonómico, pues es de esto específicamente lo que estamos hablando, de realizar ese acompañamiento en el diseño de los productos, de los servicios que nosotros como trabajadores utilizamos. ¿Y por qué es importante que hagamos ese diseño y por qué es importante que hagamos ese acompañamiento? Pues todo esto es muy importante porque necesitamos pensar más en el hombre, más en el ser humano, menos en el producto y en el servicio, más en el hombre, más en el ser humano, realizando una actividad sin que lo lleve a enfermarse. Entonces, por eso es que nosotros también hablamos de la adecuación de los objetos y los espacios. Si yo tengo un espacio de trabajo, ¿cómo debe ser ese espacio de trabajo? ¿Será que yo necesito un espacio de trabajo que sea iluminado, que tenga un ambiente agradable, que no tengamos ruido, que no tengamos por ejemplo, ausencia de sillas cuando permanecemos mucho tiempo en posiciones bípedas prolongadas, o sea, cuando permanecemos mucho tiempo de pie? Entonces, cuando nosotros hablamos de ergonomía, cuando nosotros estamos hablando de toda esta parte de factores de riesgo biomecánico, necesariamente tenemos que hablar de la comodidad del trabajador, de la eficiencia, es decir, de todo, cómo a nosotros nos rinde y lo hacemos bien y lo hacemos con seguridad en nuestros puestos de trabajo y la productividad, claro. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado en otros talleres, nosotros no podemos pensar que la productividad va por un lado, la sostenibilidad va por el otro lado y nuestro sistema de gestión y seguridad en el trabajo va por otro lado. Recuerden que nosotros somos integrales, por eso hablamos de sistema, por eso hablamos de un proceso lógico y por etapas que nos permita a todos nosotros empezar a trabajar toda esta parte de la identificación del peligro, de la administración del riesgo, de esos controles que tenemos que implementar y que no necesariamente tienen que ser controles visibles. Hay muchos controles como nosotros vamos a ver aquí hoy que pueden ser también intangibles. Entonces, básicamente, la ergonomía se basa en la premisa de que las personas son lo más importante, son más importantes que los objetos, son más importantes que los productos y son más importantes inclusive que los procesos productivos. Sí que entremos nosotros a reñir, ¿no? Acá no queremos decir, ah, no, entonces como el proceso productivo no es importante, no. Recuerden que somos integrales y como integrales entonces nosotros trabajamos aquí un proceso en el cual obviamente tenemos toda la parte productiva de la compañía, pero también tenemos toda esta parte de nuestros trabajadores en donde nosotros queremos pues estar bien. Por tanto, en aquellos casos en los que se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre personas y cosas, deben prevalecer las personas, claro. ¿Y por qué es importante que prevalezcan las personas? Porque recuerden que la razón de ser de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es precisamente eso, ¿cierto? Trabajar para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Hablemos un poquito entonces de qué es esto del objetivo de la ergonomía o del riesgo biomecánico. Entonces, inicialmente, el objetivo principal de la ergonomía
o del factor de riesgo biomecánico es mejorar la calidad de vida del trabajador en su ambiente de trabajo, como lo mencionaba ahorita. ¿Mejorando qué? Mejorando la calidad en la interacción entre el hombre y la máquina. Por ejemplo, en el caso de nosotros, sector administrativo, nosotros y la administración pública, ¿qué es en lo que nosotros más trabajamos? ¿Cuál es nuestra máquina? Nuestro computador, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender cómo interactuamos con el trabajo que debemos realizar, pero también con nuestro computador y también con lo que es el entorno, nuestro ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos acrecentar, en este caso, la eficacia funcional de las herramientas y buscamos incrementar el bienestar de los usuarios, es decir, el bienestar de nosotros los trabajadores. Finalmente, aumentando todo lo que tiene que ver con los valores de seguridad, salud en el trabajo y la satisfacción por la labor realizada. No hay nada mejor que al final del día, que al final de nuestro turno, que al final de nuestro proceso, nosotros digamos, bueno, hemos terminado, hemos culminado nuestra actividad y la hemos hecho a conciencia, la hemos hecho bien hecha y que nos vayamos felices para nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que busca este objetivo de que nosotros trabajemos con ergonomía? Primero, vamos a incrementar ¿qué? La calidad de vida, la seguridad, la salud, el bienestar y obviamente la eficacia y el rendimiento de nuestra organización. Qué rico irme para mi casa y decir, wow, qué bien, llegué esta mañana con muchas ganas de trabajar, he ejecutado mi trabajo y voy perfecto. Y obviamente mejorar los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Reducir todo lo que tiene que ver con el absentismo, incrementar la productividad y la mejora en el clima laboral. Miren que de esto ya habíamos hablado. ¿Qué acciones vamos a tener en cuenta? Entonces, lo primero es las características fisiológicas y psicológicas de los seres humanos en actividad, en las situaciones, digamos que socialmente finalizadas, especialmente en el trabajo. Entonces nosotros no podemos decir que yo voy por un trabajo, por un lado por el trabajo y por el otro lado voy como ser humano o como trabajador. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar buscando esa interrelación. Los objetivos que estos seres humanos persiguen, sus propias intenciones, el sentido y la significación de su actividad. ¿Qué nos decía a nosotros por allá en tiempos anteriores la ergonomía? La ergonomía nos decía que nosotros teníamos que encontrar un sentido a lo que es todo lo que significa nuestra actividad, es decir, a qué venimos, a qué vamos. Y obviamente que nosotros no podemos dejar de lado. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en nuestra organización? ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? ¿Hacia dónde vamos y cuáles son las finalidades de la empresa? Es decir, ¿qué quiere la empresa? La empresa quiere que yo sea productivo, pero sin que yo me enferme. Entonces, ¿cómo la organización va a contribuir a generarme a mí, a ayudarme a administrar esos factores de riesgo? Los criterios de la acción ergonómica, dirigidos obviamente en el interés de las personas y de las empresas, se refiere básicamente de una parte a lo que es la seguridad, la salud, el confort y las competencias de las personas. Recuerden que nosotros aquí tenemos competencias en el ser y en el hacer, ¿cierto? El ser un poco son esas competencias blandas que para mí no son tan fáciles de identificar, excepto que tenga un conocimiento muy arraigado de mí mismo y esas competencias duras. Entonces aquí básicamente lo que hablamos nosotros es que por un lado tenemos la parte de la eficacia y por el otro lado tenemos la parte de la calidad del trabajo. Por eso el hombre trabajando con ergonomía, es decir, trabajando con toda esta parte biomecánica, el hombre como tal es tenido en cuenta por la ergonomía. Es un ser humano en actividad, en las situaciones profesionales o en situaciones de la vida cotidiana. Siempre somos personas, siempre somos seres humanos. Nosotros realizamos actividades deportivas, actividades rutinarias, entre muchísimas otras actividades que generamos. Por lo tanto, la ergonomía nos toma a nosotros en dos niveles. El primero es que la ergonomía toma en cuenta todo lo que tiene que ver con esas propiedades funcionales de los seres humanos en su diversidad, es decir, las características antropométricas, las capacidades perceptivas, las propiedades del funcionamiento cognitivo y todo lo que tiene que ver con los niveles de la persona como organismo funcionando, pero también tiene en cuenta una segunda parte y es que la ergonomía debe de tener en cuenta cómo son nuestros ambientes de trabajo. Entonces, aquí vamos a entrar a mirar que la ergonomía se preocupa por los efectos del trabajo sobre las personas. Entonces, ¿qué es importante que nosotros hagamos cuando estamos identificando estos peligros? Primero, conocer cuál es la naturaleza del trabajo, comprender cuáles son las causas, el por qué tenemos ese trabajo, el por qué es necesario realizar el trabajo y tratar desde el
principio, desde que nosotros estemos iniciando el trabajo, de identificar cuáles son los peligros, cómo vamos a administrar el riesgo de tal forma que nosotros podamos reducir los efectos negativos y desarrollar los efectos positivos. Muy bien claro, ¿por qué? Porque es que el trabajo para nosotros no tiene que ser un castigo, el trabajo para nosotros es algo que nos dinamiza, es algo que nos energiza, es algo que nos da un bien, ¿cierto? Nos genera bienestar. Entonces tenemos que empezar a mirar de qué manera nosotros podemos, desde que tenemos percibido el trabajo que vamos a realizar, cómo vamos a administrar todo este proceso para evitar precisamente pues llegar a enfermarnos. Por lo tanto, la ergonomía se interesa especialmente de de algunos aspectos. Bueno, ¿cuáles son esos aspectos? Entonces, primero, por el balance de la salud. Recordemos nosotros que por allá hace mucho tiempo nos hablaban y nos enseñaron de que tener salud es tener un completo equilibrio entre la parte social, mental y física, ¿cierto? Pues bien, entonces aquí que nos están diciendo que la ergonomía se interesa principalmente porque nosotros mantengamos ese equilibrio, por prevenir los accidentes, porque haya un flujo de personal adecuado dentro de una línea sin que haya reprocesos, sin que haya trabajos repetitivos. Pero también la ergonomía se ocupa de trabajar de tal manera que nosotros no nos enfermemos, para que no haya ausentismo en nuestras organizaciones y para que no tengamos una rotación alta de personal porque se nos enferma o porque simplemente desertan o se nos aburren, porque nosotros no tenemos un buen control sobre esos riesgos. La antigüedad en la empresa, la profesión y los diferentes tipos de puestos, claro, todo esto nosotros lo analizamos y nosotros lo evaluamos cuando estamos haciendo todo esto del factor de riesgo ergonómico y cómo estamos haciendo para preservar y mantener la calidad de vida de nuestros trabajadores. Aquí entonces es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, la edad, pero vamos a mirar que hay unas fuentes de información que nosotros podemos aprovechar. Dentro de ellas tenemos entonces el balance social, los balances de personal, los informes de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con las recondiciones de trabajo, con el autorreporte. ¿Por qué es tan importante que nosotros cumplamos con ese artículo 2.2.4.6.10, nuestras obligaciones como trabajadores, del que nos habla el decreto 1072 de 2015? Miren, aquí hay mucha información que nos está diciendo reportes de condiciones de trabajo, y allá que nos dicen a nosotros que es uno de nuestros deberes. Muy bien, que nosotros debemos de reportar cuáles son nuestras condiciones de salud, de participar del programa, de participar de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y miren que aquí tenemos el autorreporte que nos está diciendo venga y participe, pero también tenemos el informe anual de condiciones de salud, que ese nos lo dan a nosotros las IPS y que está basado un poco en todo lo que son los exámenes médicos de ingreso, los periódicos y, por qué no, también los de egreso. Y las responsabilidades directas del personal en el puesto de trabajo, es decir, nosotros tenemos funciones y responsabilidades que las contempla el literal 10 del artículo 2.2.4.6.8, obligaciones del empleador, que es el de la rendición de cuentas, es decir, realizar la evaluación de desempeño. Cuando hacemos una evaluación de desempeño a conciencia, muchas veces nosotros podemos llegar a identificar realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo con el entorno y qué es lo que está sucediendo con esa evaluación de nuestros puestos de trabajo. ¿Cómo podemos nosotros entonces llegar a trabajar desde el punto de vista de la ergonomía? En la ergonomía nosotros es importante que distingamos dos situaciones. Primero, el trabajo prescrito y el trabajo real. Y no confundir con la distinción entre lo que es la tarea y la actividad. Vamos a verlo ahorita para que podamos entender estos términos. El concepto de trabajo prescrito, reenviado a todo lo que está definido para el avance de la empresa y naturalmente a su personal, y dado al operario para definir, para organizar, para realizar y para regular su trabajo. Es decir, que nosotros, cuando nosotros llegamos a realizar un trabajo, nosotros nos dicen, bueno, aquí está y esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué nos entregan a nosotros para realizar el trabajo? Nos entregan protocolos, procedimientos, estándares, competencias y habilidades que son evaluadas, nos la revisan a nosotros antes de ingresar a la organización con el ánimo de tener a la persona correcta en el puesto correcto. Pero también nos dan unas hojas de ruta, unas líneas de tiempo y nos dan unos principios o nos dan unos valores que son, son con los que trabaja la organización, ¿cierto? Que es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando nosotros decimos que queremos trabajar con ergonomía. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es cuál es mi trabajo, qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles son los procedimientos relacionados con el trabajo que yo tengo que ejecutar. Pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las normas que yo debo seguir. Y ahorita aquí vamos a mirar entonces que en el concepto del trabajo real, el trabajo real nos está a nosotros diciendo, reenvía el trabajo tal como se realiza.
concretamente en la oficina, en el taller o en el servicio. Es decir, nos están dando el paso a paso de cómo debemos de realizar la actividad. ¿Qué busca un trabajo real? Primero, que haya un resultado esperado, ¿cierto? ¿Qué espera la empresa con este trabajo prescrito que me está dando a mí? Con ese trabajo real. ¿Cuál es el producto final o cuál es el servicio? Recuerden que nosotros normalmente tenemos unos clientes y nuestros clientes están esperando, tienen necesidades y expectativas y están esperando de nosotros que les entreguemos resultados con una calidad adecuada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esperan? Y obviamente que también lo hagamos con seguridad y salud en el trabajo porque no nos queremos enfermar y no queremos que la gente se nos enferme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la organización que nosotros tenemos en el trabajo, es decir, el cómo lo vamos a hacer. Entonces, la situación de trabajo es igualmente un sistema constituido de numerosos elementos, es decir, tiene unas etapas, tiene unos procesos, tiene unos pasos. Entonces, lo primero es los procesos técnicos. ¿Cuál es el estado de esos procesos técnicos? ¿Cómo son los flujos? ¿Cuáles son las obligaciones que a nosotros nos impone el ritmo de estos procesos? ¿Qué máquinas, qué herramientas, qué objetos de trabajo yo tengo en la oficina? Entonces, tengo un computador, tengo una impresora, tengo un escáner, tengo una cámara fotográfica, tengo simplemente papel y lápiz. ¿Con qué cuento? ¿Cuál es el entorno físico? ¿Cómo son los locales? ¿Cómo son los equipos? ¿Cuáles son los espacios? ¿Tengo ruido? ¿Hay vibraciones? ¿Qué tal es la iluminación del área donde yo estoy? El ambiente térmico. ¿Hace mucho calor o hace mucho frío? Ahorita que está tan de moda, bueno, que no debería haber sido de ahorita, sino de siempre. Tenemos que empezar a cuidar el medio ambiente, muchachos. Estamos acabando con el medio ambiente. Y el medio ambiente es una parte definitiva para nosotros en la parte del riesgo biomecánico. Miren que esta mañana nos estaban diciendo que en Estados Unidos estaba la temperatura en 100 grados Fahrenheit. Era la temperatura ambiente, pero la sensación térmica era de casi 112 grados Fahrenheit. Entonces, imaginémonos nosotros esas temperaturas tan altas con las que están viviendo seres humanos como nosotros en otro lugar de nuestro planeta, pero nosotros no podemos ser ajenos, entonces tenemos que empezar a trabajar también toda esta parte ambiental para no afectar nuestros ambientes de trabajo y para que nosotros realmente podamos seguir trabajando con todo esto de prevención, de mantener unos ambientes de trabajo sanos. Hablemos un poquito de la prevención del riesgo biomecánico o del riesgo ergonómico, que es lo mismo. Lo primero es que el análisis ergonómico del trabajo real, ¿qué nos permite? Primero, establecer las relaciones entre la prevención y las preocupaciones del trabajador. Segundo, describir los riesgos no revelados que son poco aparentes o que están por allá escondidos, presentes en la situación de trabajo. A veces nosotros necesitamos hacer un análisis de un puesto de trabajo juiciosos, hacer una buena identificación de peligros y de riesgos para nosotros poder decir, bueno, aquí estamos, esto es lo que estamos enmarcando, esto es lo que tenemos y qué está sucediendo con esos riesgos que por allá nosotros decimos que son los riesgos ocultos y que te pueden causar daño a nuestros trabajadores. Pero también situar los riesgos y sus interacciones en el contexto de las condiciones de ese trabajo real y proponer las acciones de prevención. Por eso es que nosotros decimos cuáles son digamos que las acciones que nosotros podemos llegar a generar aquí para prevenir y para que las personas no se nos enfermen. Todo esto nosotros lo tenemos que trabajar frente a lo que es la prevención del riesgo ergonómico y para ello entonces pues es necesario que hablemos de lo que son el diseño del puesto de trabajo. Entonces, el puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en que se efectúa el trabajo. Es decir, a mí me dan un puesto de trabajo y en ese puesto de trabajo, entonces yo tengo que mirar si yo voy a estar allí de forma permanente o de forma esporádica. Me explico. Por ejemplo, un dibujante casi que está todo el tiempo acá. Una persona que trabaja, un asistente, un auxiliar, pues prácticamente está todo el tiempo en el computador, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar de qué manera estamos realizando la actividad. Ahora, es diferente, por ejemplo, cuando yo tengo este puesto de trabajo y lo alterno con desplazamientos cortos frecuentes. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo nosotros a revisar. Dentro del diseño del puesto de trabajo también es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes
así como también para que podamos nosotros asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de trabajo teniendo en cuenta el trabajador y la tarea. Nuevamente insisto, yo no puedo ir con el trabajo por un lado, con la tarea por un lado y mi trabajador por otro lado. Y esto lo vamos a hacer de tal manera que se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y de una manera eficiente. Los invito a que revisen el decreto 1477 del 5 de agosto del 2014. Allí nosotros encontramos dentro de los 5 factores de riesgo que nos menciona la tabla de enfermedades laborales, el factor de riesgo ergonómico. Y allí nos habla precisamente de diseño de puestos de trabajo en toda esa parte de promoción y prevención. Y también nos enseña cómo identificar esos factores de riesgo biomecánicos que son inherentes a las actividades que nosotros hacemos en el día a día. También nos habla en el diseño del puesto de trabajo acerca de la aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo. Cuando nosotros aplicamos ergonomía a nuestro lugar de trabajo, créanme que nosotros realmente vamos a encontrar que son muchísimos los beneficios que encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos tener un ambiente de trabajo sano, cómodo, seguro, en el cual yo como trabajador sea capaz de incrementar mi productividad, yo como trabajador sea capaz de cada día hacer mejor mi trabajo con menos esfuerzo, pero obviamente cumpliendo con esa eficacia y con esa eficiencia que esperan que nosotros tengamos. ¿Qué más tenemos? Todo lo que tiene que ver. El puesto de trabajo se compone de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Primero, la estación de trabajo. Y la estación de trabajo que no es nada más que este espacio físico que nosotros tenemos y que tiene que ver sí o sí con la ejecución de la actividad que nosotros estamos realizando. Tenemos la posición del trabajo. La posición del trabajo es la postura que nosotros como trabajadores adoptamos en la actividad. Esa postura puede ser sentados, puede ser de pie, puede ser en cuclillas, es decir, con las piernas con las rodillas flectadas, puede ser de rodillas, o sea, apoyados en las rodillas y acostados, entre otros. Entonces aquí, en estas posturas, es que nosotros tenemos que empezar a identificar cuál es el riesgo, cuál es la situación que yo estoy viviendo y que me puede llegar a enfermar. Y la superficie de trabajo. En la superficie de trabajo nosotros encontramos que es el espacio que está al alcance de las extremidades y permite la ejecución de la labor. Ahorita nosotros vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Tengamos en cuenta que cuando yo tengo una posición de pie, y es una posición, pero se llama de pie bípeda prolongada, quiere decir bípeda, que estoy apoyado en mis piernas y que permanezco durante mucho tiempo de pie. Esto vamos a ver ahorita más adelante que nos puede traer algunas alteraciones, digamos que en nuestro cuerpo, en nuestra parte fisiológica, pero también vamos a ver que existen formas como nosotros podemos prevenir que todas estas posiciones de trabajo pues puedan llegar a afectarnos. Por ejemplo, una posición que es supremamente difícil de trabajar es en la parte, por ejemplo, de los señores que prestan mantenimiento a los vehículos. Cuando ellos se tienen que meter debajo del vehículo, se acuestan y tienen que trabajar en posiciones, y ahorita lo vamos a ver, la posición del cuello, la posición de espalda, la posición de brazos y de manos. ¿Qué sucede cuando estamos realizando esta actividad y cómo los puede llegar a afectar? Sigamos hablando del diseño del puesto de trabajo, que esto es bien, bien interesante. Entonces, el diseño dependerá de la población objeto del mismo, teniendo algunas posibilidades, como son, por ejemplo, que diseño para una persona específica. Por ejemplo, tenemos que empezar a cambiar nosotros un poco la mentalidad frente a lo que era la estructura de hace mucho tiempo que nosotros contábamos con colaboradores de 1,60, 1,70, 1,80 de estatura. Nosotros tenemos que ver que hoy en día tenemos personas de 1,90, 1,95, 1,98, 1,92 centímetros de estatura que tienen unas piernas muy largas y unos brazos muy largos y que requieren un diseño de puesto especial. O por el contrario, tenemos personas muy bajitas de 1,40, 1,30, 1,20. Es decir, que el puesto de trabajo yo siempre lo voy a adoptar de acuerdo a las características de la persona. Yo voy a realizar, digamos que la altura del escritorio, la silla, como debe ser la silla. Ahorita vamos a mirar todo esto. Y cuando nosotros tenemos ya todas estas medidas antropométricas, todas estas medidas antropológicas de la media de nuestra población, entonces nosotros lo que hacemos es proceder con un diseño para el promedio. Entonces a nosotros nos dicen, no, es que el promedio de nuestra población está entre 1,60 y 1,80. Ok, entonces vamos a trabajar con ese promedio de la población. Pero también me pueden decir, este señor es muy bueno, cumple con todas las que nosotros estamos buscando en nuestro perfil, competencias y demás, pero tenemos una oportunidad de mejora. ¿Cuál es esa oportunidad de mejora?
El señor mide 1,95. Entonces, ¿qué debo hacer? Ajustar el puesto de trabajo a las necesidades de este trabajador. También el diseño para un grupo de personas, es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de los teletrabajos, que tenemos muchos puestos de trabajo y tenemos muchas personas, por ejemplo, en filas o en semicírculos o en círculos, o yo tengo una oficina dividida en varios espacios y allí tengo muchas personas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ahí? Y obviamente el diseño para una población numerosa. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todas estas alternativas van a determinar las fuentes de la medición, la necesidad de elegir el manejo de las dimensiones de esos puestos de trabajo, cómo van a ser los costos y la complejidad del diseño. Por eso es que nosotros siempre debemos de tener en cuenta cuáles son los costos y cuáles son las necesidades de la organización y cómo es el proceso que yo estoy trabajando desde mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros mismos como colaboradores, yo que tengo que reportar en ese autorreporte de condiciones de trabajo, en mi participación como trabajador en un área de trabajo, qué tengo que reportar y cómo lo tengo que hacer precisamente para que me mejoren mis condiciones y yo no enfermarme. El diseño para una persona, este es el diseño de un puesto de trabajo. Sería lo más recomendable, ¿cierto? Que cada uno de nosotros pudiera tener la capacidad de que vinieran y que me dijeran a mí, mire, su puesto de trabajo, yo lo voy a diseñar de acuerdo a sus medidas. Pero eso sería muy costoso, ¿cierto? Entonces, se justifica que lo hagamos en casos especiales, por ejemplo, cuando tengo personas con discapacidad o cuando las tengo con movilidad reducida o cuando tengo por ejemplo, personas con discapacidades físicas como por ejemplo ausencia de visión, ausencia auditiva, ausencia de habla, sordomudos. Entonces nosotros ahí en esos casos específicos y especiales pues debemos de buscar cuál es el diseño de puesto de trabajo que deberíamos de tener. Y obviamente en estos casos se trabajaría con las dimensiones antropométricas del sujeto. Recordemos que las mediciones antropométricas son esas mediciones que nosotros realizamos de pies a cabeza de cada trabajador, cuánto le mide el brazo, cuánto mide la mano, cuánto le mide el dedo, esas son las mediciones antropométricas, es decir, mediciones propias de mi trabajador. También cuando nosotros estamos haciendo diseños de puesto de trabajo, debemos de tener en cuenta la posición neutra, en este caso de las sillas. ¿Qué es esto? En esta posición neutra, básicamente lo que nosotros vamos a hablar, vamos a decir es, ¿de qué manera yo necesito ajustar la silla y el escritorio a las medidas del cuerpo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Entonces, lo primero es que todo lo que se manipula con mayor frecuencia está al alcance de la mano. Es decir, si yo sé que estoy trabajando todo el día con mi mouse, entonces, ¿de qué manera yo lo voy a tener cerca a mi mano y nunca hacer hiperextensiones por fuera de mis ángulos de confort, ni hacia arriba, ni hacia los lados, mucho menos hacia atrás o hacia el frente, generando hiperextensión, por ejemplo, del tronco? ¿Por qué? Porque cuando yo realizo ese tipo de movimientos puedo estarle causando daño a mi cuerpo. Entonces, todo lo que yo manipule con mayor frecuencia cerca de donde yo estoy trabajando, es decir, acercar los objetos, los elementos, las herramientas, los materiales al trabajador y no al contrario. Entonces, todos los demás implementos al alcance del brazo extendido, hasta donde me da sin que lo vaya a trabajar por fuera de mi ángulo de confort. Los demás implementos también tener en cuenta, por ejemplo, el caso del mouse, que se manipula desde el hombro, no con la muñeca, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La espalda recta, como ustedes me han observado a mí, la espalda recta, siempre apoyada en el espaldar, los hombros relajados, y para eso normalmente tenemos, ¿cierto? El apoyabrazos. También la postura flotante, que la postura flotante puede ser cuando los codos permanecen doblados a 90 grados y la muñeca en una línea con el antebrazo, es decir, en una posición neutra. Que yo no esté flexionando, por ejemplo, hacer esta operación no debe ser, la posición debe ser neutra. Y para ello, entonces, utilizamos las almohadillas, los apoyamuñecas, los apoyateclados, evitar las desviaciones laterales, es decir, que yo no haga esto con la muñeca. Mi muñeca siempre estar en una posición neutra y digitar con los dedos, no con la muñeca. Es decir, yo hago este ejercicio, yo no hago este ejercicio, sino yo trabajo con los dedos de la muñeca. Muy bien. Siempre que sea posible, nosotros debemos de evitar permanecer en pie trabajando durante largos periodos. Ninguna postura
es adecuada por muchísimo tiempo. Yo no puedo permanecer muchísimo tiempo sentada en una silla o muchísimo tiempo de pie. Y ahorita vamos a mirar que esto nos puede llegar a afectar. Entonces, el permanecer mucho tiempo de pie puede provocar dolores de espalda, inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea, lesiones en los pies y cansancio muscular. Si definitivamente se debe realizar el trabajo de pie, porque pues no tenemos otra forma de hacerlo, ¿qué debemos de tener en cuenta? Primero, un asiento o taburete que pueda sentarse la persona a intervalos, es lo que nosotros conocemos como la silla isquiática, que es simplemente que una silla sin soporte lumbar alto ni nada, sino una silla con un soporte lumbar bajo, pero que permita a la persona poder apoyar las caderas, las nalgas, así sea en el borde o en la mitad, hasta la mitad de la silla o más atrás, pero que pueda hacer espacios en los cuales no todo el tiempo tenga que estar de pie. Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo, es decir, sin que yo tenga que estar haciendo hiperextensiones y sin que yo tenga que encorvarme, es decir, sin que yo tenga que trabajar todo el tiempo doblando mi espalda o mantenerla doblada excesivamente. También la superficie de trabajo debe ser ajustable a diferentes alturas, por eso es que nosotros hablamos, y si ustedes se dan cuenta hoy en día las sillas nos permiten subir y bajar dependiendo de la estatura de cada trabajador y dependiendo de la altura del escritorio o del área de trabajo en la cual se esté trabajando. Los escritorios normalmente están a 75-80 centímetros de altura, pero aquí es donde entramos a jugar nosotros entonces con las sillas. Si definitivamente tiene que estar de pie, también es recomendable colocar los famosos apoyapiés, donde él coloca primero un pie, luego coloca el otro, ¿cierto? Pero buscar la forma como que pueda estar haciendo, como es el caso, por ejemplo, de los pedestales, que él pueda estar trabajando como con una plataforma sin que se afecten sus piernas y sus pies. Normalmente, cuando tenemos también estas posiciones así bípedas prolongadas, se recomienda tener una estera o tipo tapete antifatiga, que el trabajador no tenga que estar en pie sobre una superficie dura. Los tapetes antifatigas aquí pues ya son muy comunes, ¿cierto? Ya no es como hace 30 años que nosotros solamente teníamos la oportunidad de verlos allá en la planta de Opel en el Instituto de Ergonomía y aquí pues era como muy soñado. Ya hoy en día nosotros tenemos todas las herramientas, ustedes saben que contamos con absolutamente todo a la vuelta de la esquina. Si el suelo es de cemento metal, se puede tapar para que absorba los choques. El suelo debe estar limpio, liso y no ser resbaladizo. Claro, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar siempre en cualquier actividad que hagamos sin perder de vista la prevención y la promoción de salud de los trabajadores. Cuando nosotros tenemos un puesto de trabajo en posición sentado, ¿qué debemos de tener en cuenta? Como les estaba diciendo, la altura de la silla debe ser regulable, adaptable a las distintas tipologías físicas de las personas. Lo ideal, mire, aquí nos está mostrando a nosotros la parte de cómo yo la puedo subir y la puedo bajar, cómo yo puedo graduar la silla y cómo también nosotros debemos de tener en cuenta siempre que la persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo, formando un ángulo de 90 grados. Es decir, nosotros siempre nuestra espalda recta y la posición horizontal de las nalgas de tal forma que formamos aquí un ángulo de 90 grados. También es importante que podamos regular la altura correcta del asiento, ya que si es excesiva, pues mis piecitos me van a quedar haciendo así, entonces yo voy a empezar a generar presión por la parte interna de los muslos en la cara anterior y si el asiento es demasiado bajo, pues va a reducir se va a reducir exclusivamente a los glúteos, entonces las piernas me van a quedar dobladas arriba y hacia adentro formando ángulos, entonces empiezo a tener problemas de comprensión y de flujo sanguíneo. La silla antropométrica o silla ergonómica, que también recibe el nombre, este es un elemento que nos sirve para tomar medidas de las personas mientras está sentada, es decir, que yo puedo medir la altura de la persona y ayudarle a que ajuste su silla según las necesidades que tenga. También cuando nosotros tenemos las sillas deben ser estables. Miren esta silla nos permite a nosotros, por ejemplo, tiene su base de apoyo, estará formada por 5 patas. Es lo recomendable. ¿Por qué por 5 patas? Porque recuerden que nosotros estamos ajustando la espalda al espaldar y estamos sentados, es decir, estamos formando ángulos de 90 grados y estamos con el apoyo total de ella. Entonces ella nos debe dar a nosotros una base estable, sólida, que me permita a mí poderla utilizar. Es importante que las sillas se puedan girar
¿cierto? Y desplazarse de modo que se pueda acceder con facilidad a todos los elementos. Importante es que si yo puedo desplazar mi silla, ¿cierto? Y la puedo girar, que yo cuando desplazo mi silla y la giro es porque necesito realizar una actividad, pero la silla es importante que tengamos claro que no es un vehículo de transporte. Entonces, que eso que nosotros hacemos a veces de impulsarnos con la mesa y empujar la silla, no está bien. Eso es un acto inseguro y nos puede llegar a causar accidentes. Es para precisamente evitar movimientos innecesarios y, como su nombre lo indica, poder realizar actividades ergonómicas sin que nuestros trabajadores se vayan a enfermar. ¿Qué otros requisitos debe tener? El material del revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea del tejido transpirable y flexible. La tapicería y el revestimiento interior tienen que permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Así mismo, como conviene evitar los materiales deslizantes. Entonces, que la silla me permita a mí poderla limpiar, que ella recupere su forma en el momento en que nosotros nos levantamos, sobre todo cuando permanecemos mucho tiempo sentados en la silla. Que vamos a ver aquí que es un poco el puesto de trabajo en posición. El tronco apoyado, lo que estábamos hablando ahorita acá, ¿cierto? Todo lo que es la espalda, mírenla, apoyada en el espaldar de la silla, perdón. Aquí mis piernas completamente estiradas y bajo a 90 grados. Miren que aquí no hay presión en la poplitea. Mis muslos y pies están perfectamente acondicionados y miren que aquí estoy formando un ángulo de 90 grados y aquí estoy formando un ángulo de 90 grados. Correcto, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en puesto de trabajo en posición sentado, miren lo que sucede. Miren qué está sucediendo aquí con el brazo. ¿Por qué nos está diciendo que está errado? Y miren la posición de este brazo. Por eso es tan importante que permanezcamos, primero, pues cerca del escritorio, segundo, que tengamos el apoyo de nuestros brazos y tercero, que podamos mantener nuestra muñeca, mírenlo acá, en una posición neutra. Miren la gran diferencia con este brazo y miren la diferencia con este. Por eso es que nos dice que este está correcto y este es incorrecto. ¿Qué nos dicen también frente a cuando nosotros vamos a pulsar el ratón? Mira lo que estábamos hablando ahorita. O sea, esta posición es incorrecta, no debe ser. ¿Por qué? Porque miren la forma como estamos flectando la muñeca. Esto no debe ser. Esta posición tampoco debe ser. ¿Por qué tampoco debe ser esta posición? Porque cuando yo tengo la posición así, también tengo flexión de la muñeca y también estoy generándole daño aquí a mi articulación y a mis músculos. Tampoco hacer estos movimientos en los cuales nosotros desviamos nuestra muñeca. Siempre que nosotros vamos a usar el mouse, lo vamos a hacer en una posición neutra, como nos lo está mostrando aquí las dos fotos y como yo lo estoy mostrando. Entonces, si yo tengo mi mouse acá, yo voy a trabajar en esta posición neutra. Preferiblemente siempre tratemos de utilizar el famoso pack mouse o el famoso apoyar ratón, como ustedes lo quieran llamar, pero que nos permita a nosotros tener este apoyo que nos va a ayudar aquí a apoyar la muñeca. Muy bien, cuando nosotros, esta es la forma correcta, posición neutral, siempre los dedos deben estar estirados sobre el mouse como si la mano estuviera descansando, como si los dedos estuvieran descansando sobre el mouse y permitirnos trabajar en posición neutra sin que tengamos que hacer giros bruscos que puedan llevarnos a enfermar. Cuando estamos usando el teclado, entonces cuando yo estoy usando el teclado, yo nunca voy a utilizar un teclado, ¿cierto? En posiciones girando las manos, nunca lo voy a hacer, ni en esta posición y tampoco en esta posición sobre el teclado. ¿Por qué? Porque voy a correr el riesgo de lesionarme, máxime cuando lo estoy haciendo por tiempos prolongados. También esto tampoco se debe hacer, ¿no? Que hay algunas personas que lo hacen. Las manos deben descansar en posición neutra, como nos lo está mostrando aquí la foto. Miren, las manos acá en posición neutra y yo escribo es con los dedos, no con las muñecas y no con las manos, con los dedos, ¿cierto? Y de forma suave. Aquí nos está ilustrando perfectamente cuál es la forma correcta de hacerlo. Bien, ¿qué más nos está diciendo cuando nosotros vamos a trabajar en nuestro sitio de trabajo? ¿Cómo debemos ordenar? Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es la forma como voy a ordenar el puesto de trabajo. Entonces, miren, que me quede cerca mis elementos,
que no esté lejos. Mire, por ejemplo, acá me alcanza, me queda dentro al alcance de mis manos y no, por ejemplo, acá, vea dónde está. Él tendría que, este señor, para alcanzar el teléfono, tendría que hacer una hiperextensión. Mire lo que pasa con él, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? También tengamos en cuenta al observar la pantalla, ¿cuál es la posición? ¿Cierto? Siempre la pantalla debe quedar a mi altura visual, nunca por debajo y nunca por los lados. Nunca que nosotros tengamos que hacer eso, es decir, que mi escritorio esté más abajo o esté más arriba y la pantalla más abajo, o que yo esté en esta posición más arriba y mi pantalla más abajo. Entonces estoy haciendo esto que es lo que está haciendo acá este señor, o torcer el cuello. Entonces no alcanzo a ver la pantalla, entonces tengo que empezar a, o lo hago con el tronco completo o lo hago con el cuello y esto pues obviamente finalmente me va a generar a mí una enfermedad. Y peor, cuando tenemos el monitor más arriba y estamos nosotros así, ¿no? Entonces, esto es lo correcto. Cuando nosotros estamos digitando, como ya lo había mencionado ahorita, antebrazos, puños y manos en línea recta, posición neutra. Posición neutra. No así, no así. Posición neutra. Esto es lo correcto en la forma como vamos a trabajar. Hablemos un poquito de lo que es la carga física. La carga física es toda actividad física, cualquiera que nosotros hagamos, que entraña un consumo de energía susceptible de ser medido. Uno de los métodos más utilizados es el que se realiza a través de la frecuencia cardíaca, como lo estamos viendo ahí. En la carga física normalmente está relacionada con toda esta parte que nosotros tenemos que cargar o que nosotros tenemos que operar, como es por ejemplo este caso, ¿cierto? Es producida por dos esfuerzos. Uno, el esfuerzo muscular estático o de trabajo estático, es decir, en una posición casi que permanente, cuando la contracción del músculo es continua y se mantiene durante cierto tiempo, y es donde nosotros podemos llegar a enfermarnos o a generar otros tipos de daños. Y el esfuerzo muscular dinámico, miren lo que está sucediendo con este señor, miren la altura de este hombre y miren lo que él está trabajando acá con este taladro. Entonces, miremos cómo puede el esfuerzo muscular que él está realizando ahí, cuál es la postura del cuerpo, cómo debe mantener él una postura, o más aún cuando una carga debe ser sostenida por ciertos músculos, es decir, cuando por ejemplo yo levanto una carga y me tengo que desplazar con esta carga. Es importante que tengamos en cuenta cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de actividad física que podemos llegar a lesionarnos y qué lesiones se pueden llegar a generar cuando nosotros hacemos un uso excesivo de la carga. Entonces, primero, se puede presentar en dos niveles. El primero en las extremidades superiores, es decir, en nuestros brazos, pudiendo ser causadas por la interacción de movimientos repetitivos. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la mano como herramienta y estamos martille, martille, martille. También cuando nosotros hacemos movimientos inadecuados, cuando nosotros mantenemos posiciones forzadas, es decir, durante mucho tiempo, y se aplica una fuerza manual excesiva. Todo ello acompañado de tiempos de descansos insuficientes. Es decir, si hay un tiempo de descanso, pero no me permite recuperar adecuadamente a mis músculos, entonces al final del día me voy rendido, siento que los músculos me arden, como que me duele la piel, como que me siento como quemado o quemada, es porque hemos hecho seguramente movimientos o hemos tenido posturas forzadas o he realizado movimiento de cargas excesivas. Y en la espalda, también debidas a la manipulación o a posturas inadecuadas. Entonces recordemos siempre, si voy a levantar una carga, me acerco a la carga, voy a doblar las piernas, voy a bajar con las piernas, cojo la carga, la traigo a mi cuerpo y la voy a trasladar con ayuda de mi cuerpo. Pero ojo, ¿por qué? Hay unos factores de riesgo que están derivados de esa carga física. Los factores de riesgo relacionados con la incidencia de molestias osteomusculares o lesiones por trauma acumulativo generadas, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos frente a videoterminales, en este caso nuestro computador. Y esto sucede cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos mantenimiento de posturas sentadas o de pie, como en bodegas donde se elabora en esa posición durante más de 2 horas. Entonces, siempre, ahorita vamos a ver algunas recomendaciones de promoción y prevención que nos van a ayudar a evitar todo este tipo de situaciones.
en la adopción de posturas críticas o por fuera de ángulos de confort en el cuello y o miembros superiores. Por fuera de ángulos de confort, todo lo que me genere a mí hiperextensión o posiciones prolongadas. Por ejemplo, si voy a utilizar el teléfono y mantengo esta posición, o cuando nos vamos, estamos trabajando así, o cuando estamos haciendo esto, o cuando tengo que alcanzar algo que esté por fuera de los ángulos de confort, o por ejemplo en la parte de atrás y no giro el tronco, sino que giro únicamente, hago esto sin acompañar el cuerpo. Allí podemos llegar a tener lesiones. Entonces, vamos a mirar cuáles son algunas recomendaciones que tenemos precisamente para evitar todo este tipo de lesiones. Entonces, lo primero, utilice las ayudas ergonómicas como que apoyapiés, la silla ergonómica, el portateclado, el mouse, mantenga las manos en posición neutra, realice pausas activas por lo menos cada hora. Entonces, por lo menos cada hora cambie de posiciones, haga ejercicios de estiramiento, ¿cierto? Dependiendo de donde usted sienta que las requiere. Hay muchos ejercicios que nosotros podemos realizar. Hacer desplazamientos cortos y frecuentes nos va a ayudar también mucho. Siempre que pueda, utilice las escaleras en vez del ascensor. Dele la oportunidad a su organismo de recuperar un poquito la movilidad. Practique una rutina de ejercicios diarias y ojalá esta rutina de ejercicios diarias sea antes de iniciar la labor. Entonces, ¿por qué no nuestros ejercicios de estiramiento, cierto? Y algunos ejercicios de calentamiento antes de nosotros iniciar a trabajar. Si necesita ayuda para manipular una carga, pídala. Recuerden que nosotros tenemos unos TLBs o unos límites permisibles y a nosotros nos dicen que para nosotras las mujeres 12.5 kilos y para los señores 25, pero si el señor no puede con 25, eso no es pecado, se vale pedir ayuda. Yo, por ejemplo, no puedo levantar 12 kilos, yo pido ayuda, por favor, ¿quién me colabora? Y seguramente entre los dos lo vamos a hacer y no me voy a lesionar. Practique el empujar. Es preferible empujar y no alar. Cuando nosotros estamos alando, estamos generándole sobreesfuerzos físicos a nuestro organismo y ahí puede venir una fatiga y podemos llegar a tener lesiones. También asegure una buena ventilación e iluminación en su puesto de trabajo. Ojalá que esté libre de agentes contaminantes, que no estemos sufriendo por olores, por gases, por vapores, por humos, por solventes. Y finalmente, evite utilizar la silla como carro de desplazamiento, lo que les estaba mencionando ahorita. La silla ergonómica, como su nombre lo indica, es ergonómica y es para esto, para que nosotros nos podamos acercar o para que podamos acercar elementos, ¿cierto? Pero no para utilizarla como un carro de desplazamiento. Pues bien, con esta diapositiva terminamos nuestro taller del día de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por su participación, muy juiciosos, muy buena participación, los felicito y estoy atenta entonces a aclarar sus preguntas. Recuerden ustedes que esta presentación queda en Posipedia, igual ahorita Lina les va a contar. Lina, muchas gracias. Veamos entonces qué preguntas tenemos por aquí. Entonces, por acá nos están preguntando qué. ¿Es importante siempre realizar el diseño del puesto de trabajo antes de contratar a una persona? Bueno, gracias por la pregunta. La respuesta es importante realizar el puesto, el diseño del puesto de trabajo, pero no antes de contratar a la persona, porque yo no sé cuáles van a ser las características de la persona. Si yo ya tengo un perfil definido y tengo un promedio de acuerdo a lo que acabamos de ver en las características antropométricas, pues seguramente voy a poderlo tener y tendré un estándar. Pero recuerden lo que les decía durante el taller. Si llega una persona que es muy alta o que es muy baja, pero cumple con las competencias y cumple con el perfil, deberíamos nosotros, o llega una persona, por ejemplo, con una discapacidad, yo debería tener la posibilidad de poder adaptar y realizar ese diseño de puesto de trabajo. Entonces sí es importante el diseño de puesto de trabajo, pero no antes de contratar a la persona. Bueno, muy bien. Por aquí hay otra pregunta bien interesante. Nos decía que el objetivo de mejorar era la calidad de vida de trabajo, era mejorar la calidad de vida del trabajador. ¿Cómo podríamos nosotros, a través de la ergonomía, mejorar otras condiciones? Muy bien, buena pregunta, muchas gracias. ¿Cómo podemos mejorar otras condiciones a través de la ergonomía? Entonces, no es solamente tener en cuenta la forma como yo mejoro la calidad de vida, por ejemplo, con un diseño de puesto de trabajo. La calidad de vida yo también la mejoro cuando hacemos unas pausas activas adecuadas. Tengo un programa de pausas activas y estoy preservando la salud y la seguridad de mi trabajador, pero también cuando nosotros hacemos desplazamientos cortos y frecuentes. Cuando yo tengo un ambiente libre de contaminantes, contaminante puede ser el ruido, puede ser gases, vapores, solventes, humos, neblinas, cualquier contaminante que no solamente me afecte, o sea, el solo hecho de que yo no esté haciendo una carga o una postura inadecuada no quiere decir que mi trabajo sea disergonómico, ¿cierto?
o que no esté acorde con un buen diseño del puesto de trabajo, sino también tener en cuenta, por ejemplo, la iluminación, el ruido, olores que incomodan o simplemente también los espacios entre los puestos de trabajo. Bueno, a ver, por aquí hay otra pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué puedo hacer? Qué buena pregunta. ¿Qué puedo hacer cuando yo he dictado capacitación y entrenamiento en el riesgo ergonómico o biomecánico y aún así encuentro que las personas no quieren cumplir las normas? En este caso, el ser humano, el trabajador, el operario. Ok. Bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos procesos en los cuales nuestros trabajadores no siempre siguen las normas, siguen los protocolos que tenemos. Las recomendaciones cuando suceden estas cosas, digamos que yo siempre les invito a ustedes, y primero es a que vayamos a hacer un consenso, tengamos una buena comunicación con el trabajador y tratemos de venderle la idea de qué es lo bueno para él y por qué lo debe hacer y cómo se debe ajustar a este proceso, a este protocolo, a este procedimiento que nosotros como empresa le estamos ofreciendo y sobre todo en toda esta parte de la administración pública, ¿cierto? Tratar de negociar con él y tratar de llegar a acuerdos. El por qué no quieres utilizar la silla, por qué no quieres utilizar el mouse, estás haciendo un movimiento inadecuado, estás trabajando un movimiento repetitivo que no necesitas. Es importante que tengamos muy en cuenta la manera como nosotros abordamos al trabajador. ¿Por qué? Porque él puede estar tomando decisiones equivocadas, porque ya en su subconsciente te han arraigado que toda la vida lo ha hecho así y no le ha pasado nada. Pero recordemos nosotros que nosotros tomamos decisiones basadas en la emoción y en el sentimiento que finalmente nos pueden afectar. Entonces, yo les recomendaría mucho diálogo con el trabajador, que él sea capaz él mismo de identificar cuáles son los peligros y los riesgos que tiene en su sitio de trabajo y cómo los debe trabajar y cómo puede ayudarnos a administrarlos para evitar lesiones más adelante. Bueno, pues bueno, Lina, te doy paso. Muchas gracias a ustedes nuevamente por su participación el día de hoy. Que acaben de tener una linda y bendecida semana. Cuídense mucho y protejan a sus familias. Feliz día y espero verlos muy pronto. Hasta luego. Ingeniera Nelly, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante, como siempre y como en cada sesión. Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Postipedia para que visualicen las grabaciones de todas nuestras acciones educativas, el cronograma semanal, se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.